Estamos grabando. Bueno, entonces, ustedes díganme si se van viendo las diapositivas, por favor, porque yo ahora estoy en modo ciego, ¿eh? Bueno, ahí está la carátula, ¿verdad? ¿Me dan el ok? Así yo me puedo quedar tranquilo y me concentro en la presentación. ¿Están viendo la carátula de la materia? Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno, ya está todo resuelto. Formalmente estamos grabando la clase. Bueno, habíamos comenzado a ver en detalle, clases atrás, la cuestión de la ciudad creativa, ¿no? La importancia que tenía, esto lo vimos sobre el final de la primera parte, para el primer examen, la importancia que tenía el concepto de ciudad creativa para entender los nuevos paradigmas del desarrollo urbano. Es algo muy propio de la economía de las ciudades postindustriales. A tal punto que muchos autores consideran que la economía creativa es el motor de las ciudades postindustriales, con todo el tipo de actividades que ya conocemos, que ya mencionamos, ¿no? Actividades de diseño, actividades financieras, de apoyo a la producción. Esa es la configuración de la nueva economía de las ciudades postindustriales. Bien, entonces también les había mostrado esta diapositiva donde, para que ustedes tuvieran una idea, cómo esto se ha puesto en boga y en muchas ciudades, acá la mayor parte de ellas, por no decir todas, ciudades latinoamericanas, iberoamericanas, que han desarrollado actividades vinculadas con la economía creativa y el reconocimiento de sus ciudades como parte de ese movimiento de ciudades creativas. Congresos, seminarios, exposiciones, todas buscan de algún modo posicionarse en ese mundo de las ciudades creativas. Y aparecen también informes, estudios que revelan la importancia que tiene las ciudades globales, en las ciudades globales, la economía creativa. Acá se habla del magnetismo, ¿no? Como aquello que permite atraer inversiones, nuevos residentes, ahora que está tan en boga, sobre todo en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos, perseguir inmigrantes. Bueno, en algún momento, o en algunas ciudades de esos países, ha sido muy importante el aporte que han hecho capitales extranjeros, eh, nuevos residentes, o sea, inmigrantes que deciden ir a vivir a esas ciudades. Y vean ustedes el nivel de competencia que hay entre. Estas son un ranking de las 40 ciudades más importantes: Londres, Ámsterdam, Seúl, Tokio, Nueva York, Singapur, Hong Kong, Viena, París. Y en cada una de estas barritas hay distintos componentes de ese atractivo. Y fundamentalmente lo que atrae a los nuevos inmigrantes, a los nuevos residentes, a los capitales a estas ciudades, es justamente la posibilidad de desarrollar actividades creativas dentro del sector creativo. Entonces, también se crean índices, esto que van a ver aquí, son índices donde lo que se toman son países, no ciudades, un índice de creatividad, ya desde, como siempre vemos, 2015. ¿Por qué? Bueno, 10 años atrás, para que ustedes tomen una dimensión exacta del tiempo que esto ya lleva en consideración. A veces a nosotros nos llegan aquí a la Argentina todos estos debates, estas cuestiones como si fueran muy novedosas, pero en realidad en los países desarrollados, en las ciudades de los países desarrollados, estos temas están en debate desde hace un tiempo. Y así como hay ciudades, también hay países, ¿no? Los países que tienen aquí los primeros lugares de creatividad, de índice global de creatividad. Vean: Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia, Singapur y los Países Bajos. Las ciudades de estos países, varias de las ciudades de estos países también coinciden con el ranking de calidad de vida de esas ciudades, de las mejores ciudades de calidad de vida en el planeta. Entonces hay un tándem muy importante entre el nivel de creatividad de los países y las ciudades y su calidad de vida. Bueno, estas cosas estuvimos hablando tiempo atrás, y llegamos a las ideas de este señor, que yo les empecé a presentar en detalle la clase pasada. No es ni más ni menos que Richard Florida, ya hablamos de él,
dijimos que es un economista urbano que trabaja en la Universidad de Nueva York, también en el Instituto de Toronto, en la Universidad de Toronto, en el Instituto de Prosperidad, en la prosperidad de las ciudades, y se dedica a la consultoría. Tiene una consultoría que se llama CityLab, y su caballito de batalla ha sido, dentro del mundo de la consultoría, la cuestión de las ciudades creativas. Como les decía también en la clase pasada, uno de sus primeros libros se llama La clase creativa. A posteriori escribió sobre las ciudades creativas un libro en particular, específico, donde analiza las nuevas condiciones de la economía en las ciudades globales. Por ejemplo, como dice en la tapa del libro, Londres, Nueva York, Tokio. Y nosotros nos vamos a concentrar en este libro que empezamos a ver la clase pasada, se llama El Gran Reset, ¿sí? Las nuevas formas de producir y vivir en las ciudades y cómo se genera prosperidad en esas ciudades. Las combinaciones de factores que hacen a una ciudad más o menos creativa, Richard Florida las menciona con su modelo de las 3T, que también se los anticipé tiempo atrás, ¿no? Ya estuvimos hablando de esto: tecnología, talento y tolerancia. Esa combinación virtuosa, esa combinación, dependiendo de la ciudad, en cada caso de cuál va a ser el porcentaje que tenga más cada uno de estos factores, hace que una ciudad sea más o menos creativa. Es una combinación entonces de tecnología, talento y tolerancia. ¿Qué es lo que buscan las clases, los grupos socioeconómicos creativos que se instalan en esas ciudades? O que ya la ciudad tiene, ya dispone esa ciudad de esas cualidades y ha generado una clase creativa propia. Y para que las ciudades que no tengan esa clase creativa, es necesario desarrollar entonces estos 3 factores, estos 3 componentes atractivos para el desarrollo de ciudades creativas: tecnología, talento y tolerancia. Y se hace algunas preguntas acerca de si estas economías creativas son más productivas y competitivas, si el desarrollo de esa clase creativa está asociado con mayores niveles de desarrollo humano, de calidad de vida en esas ciudades, si existe un mayor desarrollo urbano en los países con desarrollo económico impulsado por la clase creativa. Quiere decir esto que si los países o las ciudades que poseen una clase creativa, emprendedora, logran consolidar el proceso de desarrollo a largo plazo. Y si las economías creativas, si las ciudades que disponen de una economía creativa son más o menos igualitarias. Son preguntas que se hace Richard Florida a lo largo de sus trabajos e intenta responderlos analizando muchos casos de ciudades a lo largo del planeta. Entonces, este es el libro, yo les decía, nuestro libro de cabecera en las próximas clases. Vamos a trabajar con el Gran Reset, subtitulado Nuevas formas de vivir y trabajar para impulsar la prosperidad. Es interesante que en el subtítulo, como les decía en la clase pasada, los subtítulos a veces revelan también el sentido de los libros, de los contenidos de los libros y los propósitos que persiguen los autores, porque acá vean ustedes, dice, nuevas formas de vivir y trabajar para impulsar la prosperidad. Y pone en primer lugar vivir, antes que trabajar. Bien, vamos a ver hoy cómo en el gran reset, en los grandes resets que acontecen luego de las grandes crisis, se transforman sustancialmente las formas de vivir. Ya algo lo estuvimos anticipando la clase pasada y lo vamos a ver un poco más en detalle. Bueno, entonces, les decía, esto es una especie de presentación general de las ideas que conducen el análisis de Richard Florida. Ya esto lo dice en el prólogo. Ustedes van a buscar en el libro el prólogo y Richard Florida los alerta acerca de lo siguiente. Las economías se resetean periódicamente. Es ineludible. Las economías de los países y las economías de las ciudades. El reseteo, como les dijimos, es reiniciar un sistema sin tirar todo por la borda. Mantenemos ciertas condiciones de hardware, sería una computadora, y bueno, lo que queda obsoleto, programas, información, data,
lo que queda obsoleto, perimido, lo dejamos de lado y reconstruimos el sistema a partir de nueva información y de la actualización de los sistemas. Con las ciudades sucede lo mismo. Las ciudades se resetean, la economía de las ciudades se resetean periódicamente bajo estos principios. Es interesante entonces también, como decíamos en el prólogo, lo que nos dice Richard Florida. Dice que las crisis muestran lo que no funciona, dice entonces, cuando los sistemas obsoletos y disfuncionales se colapsan o quedan desfasados. Entonces, esta es una virtud que tiene una crisis. Quizás sistemas, productos, servicios, hasta incluso profesiones, carreras universitarias, carreras técnicas, se estaban volviendo obsoletas y las crisis lo que hacen es poner sobre la mesa aquella obsolescencia, de la disfuncionalidad de estas carreras, de estos procesos, de estos productos, y revelarnos aquello que no vamos a poder seguir utilizando en el futuro porque ya ha quedado desfasado. Y ¿qué es importante? Por eso se habla de ciudades creativas, de procesos creativos. La innovación, la invención, la creatividad y la iniciativa empresarial florecen y dan lugar a la recuperación para reconstruir la economía y la sociedad. O sea que esto es interesante, porque salvo que hablemos de ciudades decadentes, la decadencia es algo muy diferente a la crisis. La decadencia, de la decadencia no hay quien se salve, ¿no? La crisis puede ser un proceso que habilite la posibilidad de generar nuevas condiciones para el desarrollo. Una decadencia es un colapso, a veces una lenta agonía de la ciudad que no logra reconfigurar su economía, sus estilos de vida, pero para que no suceda eso es importante justamente que en el contexto de la crisis estar atentos a esos procesos de innovación, de invención, de creatividad, de emprendimiento empresarial, que como les decía en la clase pasada, se empiezan a manifestar sobre el final de la crisis y que seguramente van a ser sectores líderes en la reconfiguración de esa economía de la ciudad en el próximo receso. Bien, hasta acá vamos bien, me siguen escuchando, yo estoy un poco así, como les decía, el sonido va bien, ¿no? Se está escuchando, denme uno que díganme si o no, y seguimos. ¿Sí? Sí, profe, se escucha bien. Ah, perfecto, bueno, esto es importante que yo tenga ahí un feedback para poder saber si vamos bien. Bueno, entonces, clave. Este es el gran mensaje que les deja Richard Florida en esta etapa del desarrollo de sus ideas. Cada nueva crisis es sucedida por un nuevo reset. Esto lo dijimos en la clase pasada también. Y ahora lo reafirmamos aquí en las propias palabras de Richard Florida. Cada nueva crisis es sucedida por un nuevo reset. Y sabemos que a lo largo de la historia del sistema económico y social que es el capitalismo, se han producido 3 periodos de transformaciones profundas, crisis, en los últimos 150, 160 años. La Gran Depresión de 1870, que yo les dije la vez pasada, es muy importante, pero quizás es menos conocida que su predecesora, que es la Gran Crisis de 1930. Ustedes también me habían dicho que han estudiado en materias de la universidad, de las distintas carreras que ustedes estudian. Y la tercera es la gran crisis económica del 2008, la crisis del 2008-2009, que somos contemporáneos, ¿no? Nosotros somos contemporáneos a esa crisis y al reset que se está experimentando en la actualidad. Cada una de estas crisis vino de la mano de un proceso de reset. Entonces, eso es muy importante, muy importante. Crisis, reset, crisis, reset. Bien. La primera parte del libro la analiza también, analiza Richard Florida, la importancia que tuvo la crisis de 1870. Vamos a decir algunas cosas porque nos pueden ayudar también a comprender el tiempo presente. ¿Qué pasó a partir de la crisis de 1870, 75? Bueno,
comienza a pagarse en ese momento a reducir la importancia que tenía desde el punto de vista de ser una potencia hegemónica Gran Bretaña. Durante 3 siglos, Gran Bretaña fue una potencia que compitió con otros imperios hasta que se consolidó como potencia hegemónica, y a partir de esos años es que empieza a perder supremacía. No quiere decir que dejó de ser un imperio Gran Bretaña, en algún sentido todavía lo es, ¿no? Pero empieza a perder importancia relativa frente a otras potencias que comienzan a emerger y se consolidarán luego, ¿eh? Fundamentalmente después de la Primera Guerra Mundial. El caso de Estados Unidos, ¿no? Que empieza también a perder cierta vigencia las ideas del liberalismo. Hay una gran, hay un corte también en los fundamentos de la expansión económica, que hasta el momento estaba basada en el algodón, el carbón, la siderurgia y el ferrocarril. Y en Gran Bretaña, que era la gran fábrica del mundo, no se olviden que Gran Bretaña importaba las materias de distintos lugares del planeta, entre ellos sus colonias y dominios, y las elaboraba en las ciudades que nosotros conocemos muy bien, fueron el eje de la revolución industrial porque lo estudiamos para la primera parte. Bueno, todo eso empieza a entrar en crisis. No inmediatamente, pero sí es un proceso que va a consolidar, va a manifestar una nueva configuración del mundo en el gran reset que se habla a continuación. Es muy interesante esa crisis, si bien tiene menos prensa, y ha sido quizás utilizada como en menor medida como escenario de películas, series o novelas, de literatura, pero sí tiene mucho que ver con el mundo en que vivimos actualmente, ¿no? Es como un corte muy profundo que se da, sobre todo en Europa, no tanto en Estados Unidos, que es una población más joven, pero en Europa se notan notablemente en esos años cómo Europa ya deja atrás los años del antiguo régimen, lo que llamaba el antiguo régimen, ¿no? El mundo que se había configurado durante la Edad Media, esos años que, como bien decía recién, se llamaban como el antiguo régimen, ¿no? El siglo XIX y sobre todo la segunda mitad del siglo XIX significa un proceso de gran modernización, de actualización, no solamente de los procesos productivos, sino también de la sociedad. Por ejemplo, aparecen nuevas profesiones, ¿sí?, entre la población activa. Y crece justamente lo que es motivo de nuestro interés en estas clases, en la economía creativa, el sector creativo, el sector terciario. Ya en ese momento empieza a tener importancia, empieza a crecer porcentualmente entre la población activa, en la población en condiciones de trabajar, el sector terciario. Recuerdan que está el sector primario, agricultura, ganadería, minería, pesca, el sector secundario, la industria y el sector terciario. Bueno, empieza a ganar lugar en la población activa los trabajadores terciarios. Fundamentalmente, como decimos aquí, dentro del sector público. Esta burocracia, la burocracia estatal, era muy reducida hasta aquel entonces, y como los estados capitalistas, las nuevas potencias económicas, comienzan a tener un sector público importante, necesitan incrementar sus burocracias estatales. Hay gente que se especializa en trabajar dentro de la burocracia estatal, ¿sí? Y también eso sucede en el sector privado, ¿no? Las corporaciones empresariales se vuelven más complejas, tienen otro dinamismo, requieren mayor nivel de especialización, ¿sí? Y eso incluso se nota, como dice ahí, en las tiendas, ¿no? Se empieza a complejizar el negocio de la comercialización de productos, ¿no? Aparecen los grandes almacenes, que son los antecedentes de los shoppings o las galerías comerciales, ¿sí? Ahora ya no hay tantas galerías, pero en una época, una forma de comercialización muy común en los barrios, en las grandes ciudades, eran las tiendas dentro de galerías comerciales, ¿no? Algunas muy grandes. Por ejemplo, ustedes iban por la calle Florida, acá en la ciudad de Buenos Aires, se encontraban con grandes galerías, de las que quedan todavía algunos reformuladas como shoppings,
¿no? La Galería Pacífico, por ejemplo, no sé si han tenido ocasión de conocerla. Bueno, todo eso proviene de esos años. De todo ese mundo comenzó a configurarse hacia fines del siglo XIX, como el gran reset de la primera gran crisis de 1870. También se transforman las estructuras de los grupos sociales, hay mayor movilidad social, renace ahí es el momento del florecimiento de la clase social llamada la burguesía. Yo les hablé de la Belle Époque, de esos tiempos de derroche, ¿no? O sea, más sobre los años de 1910, 1920, después de la Primera Guerra Mundial, pero son los años de auge de la gran burguesía. Y bueno, también aparecen lo que van a llamar los grandes ejércitos de mano de obra, ¿no? La organización de los trabajadores proletarios. ¿Sí? Aparecen también como consecuencia de ellos los subempleados, los desempleados, como parte de la estructura económica de la ciudad. Las ciudades empiezan a tener como principales ingresos el régimen de salario. ¿Sí? Esto que parece que fuera tan natural. Antes las sociedades no estaban bajo el régimen de salario, la gente recibía sus ingresos de una forma esporádica, no había régimen salarial, los patrones pagaban lo que les parecía que tenían que pagar en forma a veces muy poco regular. Bueno, eso sumado a los niveles de cualificación que tienen las clases obreras, genera un aumento de salarios y una difusión de los sistemas salariales, ¿no? La gente comienza a recibir ingresos en forma de salarios. Todo eso viene de esos años, ¿no? A nosotros nos parece que eso es muy natural, pero no tiene tanto tiempo en la historia de la humanidad, es un suspiro apenas en términos de la línea histórica, ¿no? De la humanidad. Bueno, entonces, ahora vamos a meterla si podemos avanzar un poco, porque estamos repasando y viendo temas nuevos. La gran crisis del 30, yo les decía que eso también tuvo un segundo gran reset, vimos todo el proceso, esto lo vimos en la clase pasada, no es necesario volver a ver, cómo se fue gestando la crisis, como toda gran crisis fue precedida por un proceso de endeudamiento, de alto consumo, y terminó con un gran proceso también de especulación bursátil y de crisis financiera, que recreamos en esta imagen que también vimos en la clase pasada. Que sintetiza muy bien la crisis de 1929-1930. Algunas imágenes que revelan lo dramático de esos momentos, los agentes de bolsa que se suicidaban en Wall Street, un gráfico que mostraba también cómo había caído sustancialmente la cotización de los valores bursátiles en la Gran Depresión, la persistencia en el tiempo, estamos hablando de 3, 4 años, 5 años de caída. Acá vemos imágenes de las dimensiones sociales que tuvo la crisis, gente haciendo cola para comer por caridad, ¿no? Buscando empleo, niños ahí alimentados de una forma precaria en un sótano, porque había también problemas de vivienda, la gente no podía pagar su alquiler, su renta. Bien, vimos también los niveles persistentes de desocupación, elevadísimos, pero andaban el 25, 26, 27% de la población económicamente activa. Vimos también eso cómo se tradujo en la evolución de la producción industrial y del paro en los países desarrollados, porque fue fundamentalmente una crisis de los países desarrollados, y veíamos que, acá está el mensaje que nos da un economista que utiliza Richard Florida para pensar sus ideas. Dice, muchas empresas aprovecharon el periodo de paralización del trabajo creado por una demanda débil de sus productos para reorganizar sus operaciones. Lo que les decía al comienzo. Sobre el final de la crisis, uno comienza a ver, a analizar, a percibir procesos que van a generar nuevos productos, nuevos procesos, nuevas demandas o adaptarse a nuevas demandas en el gran reset posterior. Bueno,
El concepto de destrucción creativa, que lo vimos sobre el final de la clase pasada, que introduce Schumpeter, el gran economista austríaco de esa época, y que toma también Richard Florida para avalar sus ideas. Dice, cada crisis en realidad lo podemos percibir como un proceso de destrucción creativa que va a dar lugar a la nueva reconfiguración de la economía y la vida social de las ciudades en el Gran Reset. Un proceso de destrucción creativa. Bueno, y ¿cuál es el bien más significativo de ese segundo Gran Reset? Bueno, algo que puede resultar evidente, o no tanto quizás, porque estamos muy familiarizados y todavía lo seguimos utilizando, es el automóvil. El automóvil tuvo un auge, a pesar de que los primeros intentos de utilización del automóvil, de ensayos de la industria automotriz, se dan en las primeras décadas del siglo XX, pero es después de la década del 30, los años 30, finales de los 30, 40, 50, 60, donde hay una gran explosión de la industria automotriz, ¿verdad? Porque el automóvil se convierte en un bien de consumo masivo y en un ideal, en un aspiracional de los sectores medios para configurar su vida. Entonces, hay un gran desarrollo de innovaciones tecnológicas en el automóvil. Hoy mismo les decía en la clase pasada, un automóvil hoy en estos tiempos, un automóvil 0 kilómetros del año 2025, poco tiene que ver con un automóvil desde el punto de vista de las prestaciones, ¿no? Incluso hasta de su aerodinámica, de sus sistemas de seguridad, de su potencia y de la calidad que tienen los motores para poder ahorrar combustibles, ¿sí? Y no ser tan nocivos para el medio ambiente respecto a autos de hace 10 años atrás, ¿sí? Y nada que ver si hablamos de 20 o 30 años. Bueno, mucha innovación tecnológica y mucha participación de los sectores creativos en el diseño de la industria automovilística. Y el automóvil, vean ustedes, estas son distintas marcas, cómo se va generando una modificación en el diseño, se vuelven diseños más atractivos. Qué lindos autos todavía en los años 40, 50. Yo soy un fanático de estos autos, me gustan muchísimo esas carrocerías, ¿no? Tenían mucho estilo, motores muy potentes, consumían muchísimo, ¿no? Pero vean ustedes cómo las publicidades empiezan allá a integrar grupos familiares, cómo el automóvil es la expresión de un consumo masivo que va más allá de las élites, ¿sí? Como sucedía al principio, en los años 10, 20, hasta los años 30, que el automóvil era un bien de lujo. Bien. Vean ustedes también, esto es muy importante. Decíamos que el reseteo de la economía trae nuevas formas de producir, de consumir, de habitar, nuevas formas de ocio, de entretenimiento, de organización familiar. Estas imágenes de autos de época, entonces las líneas de montaje, y aquí abajo, la presencia femenina en la comercialización, en las publicidades de automóviles, o cómo se empieza a asociar la figura femenina al automóvil, que era algo en sus comienzos propio de los aspiracionales, del uso, del gusto de los hombres. ¿Esto por qué? Bueno, porque son los comienzos del movimientos feministas con mucho impacto en la sociedad, y el automóvil siempre fue un símbolo de libertad, ¿no? Uno se sube a un automóvil y puede viajar a donde quiera, no está condicionado por horarios y por rutas de los servicios públicos. Entonces, no es casual que en momentos donde hay un auge, un primer impacto de los movimientos feministas a escala planetaria, se asocie la imagen de la mujer, una mujer que rompe los límites de la estructura familiar, de lo doméstico, con la libertad que otorga, al menos aspiracionalmente, el automóvil. Entonces, cómo todo se va relacionando, no todo es economía, también son estilos de vida, nuevas formas de organización familiar. Bien, vean ustedes ahora esta diapositiva, el automóvil, cómo se va integrando a la vida familiar. Los automóviles
utilitarios que permiten que ingresen al automóvil y tener espacio disponible para lo que se llama una familia tipo. ¿Sí? Autos grandes que permiten que viajen cómodamente el padre, la madre y los dos componentes de la familia tradicional, de la familia tipo, de la familia nuclear, que son sus dos hijos, en lo posible, un nene y una nena, ¿no? Eso es la familia tipo de esos. Cambia la configuración familiar también, porque antes el ideal era una familia muy numerosa, ¿eh? Y acá el ideal que se empieza a transformar ya de familias de 7, 8 hijos, 10 hijos, 11 hijos, que era muy típico por aquí en Argentina, de las familias inmigrantes, a una configuración de familia nuclear. Y vean ustedes también, además del automóvil, la centralidad que tienen dispositivos como la radio, la televisión, cómo van organizando la vida familiar. Por aquí abajo ven ustedes imágenes de época. Esta es una familia frente a la típica casa de un barrio jardín, de una ciudad jardín que vamos a ver a continuación. El ideal, el chalecito, el automóvil, la familia nuclear, papá, mamá y los dos hijos. Y aquí abajo vemos también cómo está integrada a la vida de la familia el automóvil, ¿sí? Y una cantidad de productos electrodomésticos, ¿no? Que también colaboraron en la liberación de las tareas domésticas de las mujeres de aquel entonces. Los electrodomésticos significaron la posibilidad de utilizar más tiempo libre para las mujeres de la época y, por ejemplo, volcarse al mercado laboral. ¿Sí? Antes, las condiciones de la vida doméstica, las tareas, implicaban una cantidad de tiempo que impedían esa salida al mercado laboral. Todo esto está asociado y tiene que ver con ese gran reset, ¿no? Los años 40, 50 del siglo pasado. Esto, miren qué interesante, esta es una publicidad, se los traigo para ilustrar la importancia que a veces tienen y el impacto que tienen estas reconfiguraciones del orden familiar, producto de los grandes resets, en la vida en las ciudades. Esta es una publicidad de Danone. Danone es una multinacional agroalimentaria francesa, se especializa no solamente, pero sí hay una gran cantidad de productos de la industria láctea, ¿no? Yogures, cremas, leche. También está por España. En España es muy común también. Bueno, productos lácteos, aguas minerales y también productos especializados en nutrición infantil. No sé si notarán algo extraño aquí en la imagen. ¿Cómo está configurada? Esta es una publicidad actual, que tomaron la estética de los años 40 y 50, de la familia nuclear de aquellos años. Si alguien está prestando atención, me puede decir, ¿qué notan en esta familia nuclear reambientada, resignificada por esta publicidad de Danone en estos tiempos? ¿Qué notan? ¿Qué les llama la atención en esta familia nuclear? ¿Lo llegan a ver? ¿Cómo está conformada? Que serían dos mujeres más los hijos. Exactamente, exactamente. ¿Eh? Muy bien. Esto mismo sucede en la siguiente. A ver, han adaptado, como dice aquí, como les aclaro, sus carteles de publicidad más emblemáticos de esa época, Danone viene de esos años, para dar visibilidad a otro tipo de familia, con motivo del mes del orgullo LGTBIQ+, ¿no? Entonces, mantienen la idea de la familia nuclear, que es propio del segundo reset, adaptado a estos tiempos de diversidades, de ampliación del concepto de familia, ¿no? Lo traigo a cuento porque es una forma de ejemplificar la idea de familia nuclear, que nosotros creemos que viene de los confines de la historia, pero es muy específico de una época reciente, de la vida en las sociedades urbanas. Acá algo similar, ¿no? No hace falta que se los aclare. Es el complemento de la otra imagen, ¿no? ¿Qué ven aquí? Bueno, en vez de ser dos mujeres, son dos hombres, ¿no?, que conforman. Es parte de la campaña de Danone para dar visibilidad
a la diversidad de las familias, ¿sí? En esos días de celebración del orgullo LGBT, ¿no? Y acá dice abajo, la llamada, el reclamo de la publicidad, nutriendo la diversidad. Pero la estructura familiar, y con los aires, no es casualidad, porque es la publicidad de los años 50, donde la constitución familiar, la organización familiar está basada en la familia nuclear, ¿no? Poco para ilustrar, ver cuestiones que tienen que ver con estos tiempos, ¿no? Bueno, y si tengo, como decía la vez pasada, si tengo un automóvil más potente, más cómodo, tengo que transitarlo por rutas que son más cómodas, más seguras y que me permiten desarrollar esa velocidad y trasladarme a grandes distancias. Es el comienzo de las redes de autopista. Las redes de autopista. Como les decía la vez pasada, y ustedes, creo que Agustina me consultaba si era lo mismo una autopista o si no había antes autopistas. Claro, había rutas y las autopistas significan el aumento de la cantidad de manos que hay de carriles y la posibilidad de transitar en esos carriles en velocidades mínimas a máximas, ¿sí? Que permiten desarrollar la máxima potencia de los automóviles, los poderosos motores de esas épocas, ¿no? Obviamente, cuanto más extensión tiene el país, cuanto más desarrollado está su sistema urbano, mayor es la red de autopistas. El caso típico es el de Estados Unidos, un país que abarca varios usos horarios a lo ancho, ¿no? Es un país muy ancho, muy extenso, pero muy ancho, fundamentalmente, entonces requiere de un sistema de autopistas que permita conectar ese sistema urbano a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Eh, y también vean ustedes cómo esto impacta en cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? El tema de las autopistas, las nuevas formas de consumo. Les conté, ya vamos terminando en 10 minutitos. Como empezamos un poco más tarde, permítanme extenderme unos minutos más, si están de acuerdo. Así podemos terminar esta parte como corresponde. ¿Sí? Les pido entonces que tengan un poquito de paciencia. Les decía, vean ustedes, acá en este mapa, que espero que lo estén viendo apropiadamente, ¿esto qué es? Esto es, acá está Océano Pacífico, y esto es la ciudad de Los Ángeles y varios condados, municipios, ¿no? Los norteamericanos le dicen a los municipios condados. De los alrededores de la ciudad de Los Ángeles y algunos que integran, ¿no? La ciudad de Los Ángeles. Bueno, por ejemplo, acá el condado de Ventura, el propio condado de Los Ángeles, San Bernardino, Riverside, Orange, toda la zona de Los Ángeles. Ustedes estarán viendo aquí, bueno, primero una red de autopistas federales y regionales, todas estas rayitas que están por aquí, ¿sí? En distintos colores, anaranjado, negro. ¿Sí? Esas diferencias de colores dicen la cantidad de carriles que tienen. De 2 a 5 vías, 2 carriles. ¿Sí? Bien, y después una cantidad de carreteras que unen, o rutas que unen el sistema de autopistas. Bien, no sé si llegan a ver ustedes que a los costados, mayoritariamente a los costados de estas rutas, hay unos cuadraditos, ¿sí? Que están pintados de color, un azul, yo soy medio daltónico, permítanme decirle azul, tal vez es un gris un poco más subido, ¿no? No sé, a veces me cuesta diferenciar los colores, pero logran apreciar que hay unos cuadraditos, yo se los estoy marcando aquí con el cursor. ¿Qué son esos lugares? Bueno, como acá dice muy bien en las referencias, son centros comerciales, shopping o malls. En Estados Unidos usa la expresión malls en lugar de shopping. Pero es lo mismo. Casi lo mismo. ¿Qué notan? ¿Qué fenómeno se da? Bueno, justamente que buena parte de esos malls, de esos centros comerciales, están en las cercanías de las autopistas. ¿Ven? O a la salida de las autopistas o sobre las autopistas. Miren la cantidad de malls que hay, ¿no? En ese sector de la costa oeste de Estados Unidos. Bien. Entonces, ¿por qué era esto? Claro, porque, bueno, la gente salía de sus casas, iba a hacer sus compras, ¿sí? A pasar un tiempo en el shopping, en el mall,
Y entonces aprovechaban las autopistas para trasladarse. Entonces era un lugar estratégico para los malls, para los centros comerciales, establecerse en las cercanías de las autopistas, en las bajadas, sobre las autopistas, en la bajada de las autopistas. Una nota de color. Acá en el condado de San Bernardino, que está marcado con esta estrella destacando, aquí en este lugar, aquí nace el primer drive-in de McDonald's, en el año 1940. Un drive-in es lo que aquí le llaman automac, ¿no? Ustedes van con el auto, ingresan a McDonald's, le dan la hamburguesa y la gaseosa y las papas fritas y se va, ¿no? Bueno, el primer automac se instaló aquí en San Bernardino en 1940, donde sobre una autopista, en las cercanías de un shopping. Entonces vean cómo se va integrando. Comercialización, movilidad sobre las grandes vías, las autopistas, nuevas formas de consumo, porque el gran mérito que tuvo McDonald's y otras formas de servicios de comidas rápidas es justamente adaptarse a esas nuevas circunstancias producto del gran reset. Todo eso sobre las grandes autopistas, ¿no? Y la importancia, miren que acá en cada circulito asociado a cada condado, este color morado es la utilización del automóvil. Vean el peso que tiene la utilización del automóvil respecto a otros colores que están aquí, que son fragmentos más chiquititos de esas tortas, que son el uso del servicio público. El lugar que ya tenía en esos años y que tiene en la actualidad el uso del automóvil. Como el automóvil durante el segundo gran reset fue muy útil para reconfigurar toda la vida social, no solamente en Estados Unidos, ¿no? Sino también en otros lugares. Pero lo que pasa es que, bueno, ponemos el caso de Estados Unidos porque es muy evidente por el tamaño, la extensión y el sistema urbano norteamericano. Bien, acá lo ven en imágenes, ¿no? El Automac o el drive-in, ¿sí? Con su arquitectura tan particular. La gente iba por la autopista, iba al centro comercial, antes o después se comía una hamburguesa en el drive-in y después con la hamburguesa se podía ir al autocine. Los autocines estaban ubicados sobre las autopistas también. Ahora el autocine, bueno, ustedes me decían muy bien, durante la pandemia habían surgido algunos autocines para que la gente pudiera ir al cine sin tener riesgo durante la pandemia. Bueno, pero ya quedó en desuso porque prácticamente no se va al cine, ¿no? Se consume mucho cine, series en el domicilio, pero en esa época era una forma muy común de disfrutar una salida de las personas de aquellos años y también era importante, obviamente, el automóvil y todas las posibilidades que daban de traslado a lo largo de las autopistas y de disfrute del tiempo de ocio y de entretenimiento de las personas. Y además, ya para ir terminando, la importancia que tiene también el poder vivir en los suburbios. Las autopistas, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países, permitieron que se descomprimiera el centro de la ciudad y la gente podía ir a vivir más lejos, en los suburbios, y disfrutar de un estilo de vida de mejor calidad de vida, valga la redundancia, en ciudades más arboladas, con parques. Es la típica configuración, ciudad jardín, así se llama, es la típica configuración de las ciudades que ustedes pueden ver, por ejemplo, en alguna serie, película de Los Ángeles, sobre todo en las ciudades del oeste europeo, del oeste de Estados Unidos o en el sur de Estados Unidos, donde está muy difundido ese estilo de edificación en las ciudades, casas bajas, con sus jardines, y los jardines integrados a la vereda, ¿no? Seguramente piensen en alguna película, alguna serie, eso es muy común, es parte del paisaje urbano de las series y de las películas de Estados Unidos. ¿Sí? Eso se llama, ese modelo de ciudad se llama ciudad jardín. Nosotros tenemos la posibilidad de ejemplificar con un caso muy cercano a la universidad. Yo creo que se los comenté en algún momento. Si ustedes cruzan Roque Sáenz Peña, donde está la universidad, de ahí hacia el lado de Quilmes, ese barrio se llama el barrio Parque. Y Barrio Parque está construido bajo el modelo de ciudad jardín.
un día si no tienen nada que hacer, ahí entre clases y clases, van a tomar unos mates y pueden caminar un poco por el barrio Parque y van a encontrar esta configuración, este modelo de ciudad. Casas bajas, chalés, fundamentalmente, con veredas integradas a los parques. Se construyó bajo ese principio, de la ciudad jardín. Bueno, no es el único caso, hay muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires y de área metropolitana de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, que tienen esta configuración. Y acá les dejo, seguramente, han visto esta película de Truman Show. ¿La vieron? Ya tiene sus años, es un clásico. ¿Alguien la vio de Truman Show? Ahí los que me colaboran, las que me colaboran con las películas, las cinéfilas, los cinéfilos del curso. ¿La han visto? Ya tiene sus años, ¿no? Sí, yo la vi, profe. ¿La viste? Bueno, me vas a ayudar entonces a recordar, ¿no? Que es así, esta es la ciudad, existe realmente, la ciudad que sirve de escenario a The Truman Show. No les quiero anticipar nada de la película. Hay una foto que casi roza el spoiler ahí, pero bueno, no importa, ¿no? Hagan de cuenta que no la vieron. Pero bueno, es una ciudad real. No vi quién me contestó que la vio. ¿Quién me contestó? Díganme el nombre. ¿Quién sos? No te veo de aquí. Jazmín. Ah, Jazmín, bueno, la viste. La viste y te recordás cómo era la ciudad, ¿verdad? Donde está ambientada, ¿no? Acá hay una imagen de la ciudad. Sí, incluso la familia que él tenía también era como lo que habíamos hablado. La familia tipo, ¿verdad? Claro. Claro. Y él se movilizaba en el auto, ¿no? Iba y venía del suburbio, donde está ambientada esta ciudad, a su lugar de trabajo en otro lugar, ¿no? Bueno, esta es una ciudad que existe realmente, está sobre Seaside, está sobre el Golfo de México, si mal no recuerdo, en el estado de Texas, ahora se me confunde, pero existe, es esta imagen, no es una escenografía, lo que ustedes ven en la película es realmente la ciudad, y es el modelo de ciudad jardín típico, ¿no? No es casual que hayan tomado esa escenografía de esa ciudad real para este tipo de películas, ¿no? Porque tiene que ver con las características del personaje, del protagonista. Pero acá tienen justamente un croquis es muy parecido a lo que sería hoy la estructura de el croquis, el plano de una ciudad, por ejemplo, en el barrio de Nordeste, en algún barrio de Nordesta, ¿no? O en algún barrio privado. Es muy interesante, ¿no? ¿Y la película, te gustó, Jazmín, o no te gustó? Sí, me gustó. La parte final es por ahí más interesante, pero... Ahí se revela, ¿no? Claro, todo el misterio, sí, está bien. Tiene sus años ya, pero está muy bien, está muy bien. Es una película que impactó mucho para ayudar a comprender también cómo influyen los medios, ¿no? Nuestra percepción de la realidad. Pero bueno, muy recomendable, muy recomendable, muy bien actuada. Caray, que es un gran comediante, gran actor. Y bueno, si los quería poner como ejemplo, siempre les hago alguna referencia al cine, a la serie, porque es muy útil. Uno puede ver, como no podemos ir a visitar las ciudades directamente, no podemos ir hasta Sisa en el Golfo de México, o de Texas, podemos al menos recrear nuestra vista con alguna buena película. Y bueno, ahí ya. Este es el final de la clase entonces. Nos vemos ya el lunes que viene, presencialmente, y creo que ya voy a tener las notas de los exámenes, del primer examen domiciliario. Ya terminé de hacer una primera leída, estoy refinando una segunda leída para poner las notas ya, y bueno, les anticipo que va muy bien la lectura. Ahora viene la parte en que me gusta ser malo, digo, salvo uno o dos o tres casos que no sé muy bien qué es lo que va a pasar, en general bien, pero bueno, esto se los dejo así como para que les quede la duda del fin de semana, ¿no? No, en general están muy bien, están bien. Yo creo que no va a haber sorpresas, por lo que leí hasta ahora, y que creo que responden a las expectativas que ustedes tienen, ¿no? Pero ojalá que pueda llegar el lunes de comentar los trabajos, los exámenes. Me gusta siempre hacer, y en este caso que son pocos en la clase, después de la nota hacer una evolución general y tal vez alguna específica para cada examen, ¿no? Para que ustedes vayan teniendo en cuenta algunas cosas para el próximo examen, ¿no? Para el segundo examen. Bueno, eso es todo. ¿Alguna consulta?
Si no, hasta aquí llegamos. La clase está grabada, la voy a subir en un instante cuando termine ya de cargar el Meet, mis archivos. Y bueno, les pido disculpas por el problema inicial, pero bueno, hay un problema ahí de configuración del audio de la notebook. Profe, Sí. ¿se supone entonces que más o menos para el lunes estaría usted diciendo las notas y eso? Porque, Exacto. perfecto. Sí, les decía que espero terminarlas ya como para presencialmente darle las notas. Perfecto, gracias, no había escuchado por eso. Sí, no, y obviamente después las subo al campo también, al grupo de WhatsApp, ¿no? Pero las notas siempre se las doy en forma presencial y ahí, como les decía recién, salgo algún comentario y alguna devolución puntual, ¿no? Para estimular el próximo, ¿no? El próximo examen también, y vean que pueden mejorar o que pueden mantener y potenciar. Así que bueno, buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes. Chao. Buen fin de, profe, hasta luego. Gracias, igualmente. Adiós.